caravana con más de 500 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos se desintegra en territorio guatemalteco. El presidente Bernardo Arévalo cumple una semana de gobierno. En esta emisión le presentamos un balance de los primeros días de gestión. Para este miércoles 24 de enero fue citada la fiscal general Consuelo Porras al despacho presidencial. Asistirá la funcionaria. Le contamos qué informes le fueron solicitados. Ministerios de Comunicaciones y Salud Pública piden a la Contraloría General de Cuentas auditorías exhaustivas en diferentes dependencias como Caminos, Covial y Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Sergio Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Comenzamos rápidamente con el detalle de las noticias y les cuento. Este sábado el presidente Bernardo Arévalo visitó la Marina de la Defensa Nacional y afirmó que las estrategias de seguridad pública se mantendrán en el país en cooperación con otros países de la región. Veamos. Esta fue la única actividad pública que el presidente Arévalo tuvo este fin de semana. En su discurso ante los integrantes de la Marina, el mandatario explicó que las políticas de seguridad recibirán el apoyo de cooperantes para garantizar que la población sea beneficiada. En este sentido, las estrategias de seguridad y defensa serán concebidas bajo principios de seguridad democrática, manteniendo la cooperación vigente con los demás países de la región, con los cuales estamos vinculados en el marco de la integración centroamericana y con aquellos países que nos han estado ayudando ante las distintas amenazas a las que la Marina de la Defensa Nacional ha hecho frente. Arévalo visitó a la Marina, cuya sede se encuentra en Puerto Quetzal, Escuintla, para conmemorar el aniversario número 65 de la institución, que fue fundada en 1959. Su creación respondió en su momento a amenazas concretas como la depredación de la fauna marina por actores externos y la necesidad de resguardar el espacio territorial marítimo, requiriendo una atención especializada y profesional. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Bueno, y precisamente hoy se cumple una semana de la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. ¿Qué ha hecho el mandatario y su equipo en los primeros 5 días de trabajo? En esta nota le presentamos el recuento. Bernardo Arévalo inició su primera jornada completa como presidente 5 horas después de dar un discurso ante la ciudadanía que se congregó en la Plaza de la Constitución para observar la ceremonia del cambio de mando. Al inicio de la semana, su agenda estuvo marcada por los tradicionales actos religiosos de agradecimiento. El lunes por la mañana asistió a la Catedral Metropolitana de la Iglesia Católica. Por la tarde se reunió con cristianos evangélicos en el Templo Presbiteriano de la Zona 1 de la capital. El martes participó en una ceremonia maya en el Parque Arqueológico Caminal Juyú. El lunes, Arévalo también fue saludado por los soldados de las Fuerzas Armadas en el Parque Central. El evento simbolizó el reconocimiento que los militares le dan a Arévalo como comandante general del ejército. Ese mismo día, el mandatario y la vicepresidenta Karine Herrera se reunieron con la delegación estadounidense que visitó Guatemala para atestiguar el relevo presidencial. Los funcionarios norteamericanos anunciaron proyectos de cooperación que implementarán de la mano de la administración de Semilla, como iniciativas para impulsar que agricultores accedan a créditos. Al final de ese primer día, el nuevo jefe del Ejecutivo presenció la toma de posesión de las autoridades de la municipalidad de la capital. El miércoles, Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, acudieron a la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía para la presentación de los agentes ante el nuevo Ejecutivo. 2 días después, el presidente derogó el acuerdo gubernativo que daba seguridad a ministros y secretarios de Alejandro Yamatei.
Arévalo terminó su primera semana hábil en un evento de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham, en donde presentó su agenda de gobierno y previó un aumento de las inversiones en Guatemala. Durante la noche del viernes, anunció por redes sociales que regresará la sede de la presidencia al Palacio Nacional de la Cultura. Iniciamos también una reestructuración del trabajo de la presidencia, tomando medidas simbólicas como el retiro de las vallas que limitaban el acceso de la población al Palacio Nacional y a la Casa Presidencial, porque nuestro objetivo es hacer de la presidencia una institución cercana. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Bueno, y vea usted, después de 3 meses de tensión entre ambos, el presidente Bernardo Arévalo invitó formalmente a la fiscal general Consuelo Porras a una reunión programada para este miércoles 24 de enero en el despacho presidencial, en donde el mandatario le pedirá a la funcionaria explicar algunos puntos de su gestión frente al Ministerio Público. ¿Qué se puede esperar de ese encuentro? ¿Asistirá la fiscal general? Aquí le dejamos un análisis. En la carta, Arévalo le pide a Porras explicar los criterios que usan los fiscales para investigar casos de libertad de expresión y de prensa, así como los avances en las pesquisas sobre la compra de las vacunas anti-COVID y los procesos penales que involucran fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Para citar a la fiscal general, el presidente se basó en un artículo de la Constitución que establece que toda entidad autónoma, como el Ministerio Público, debe coordinar su política con la política general del Estado, que está a cargo del mandatario. Hasta la tarde de este domingo, el MP aún analizaba si legalmente corresponde que la fiscal acuda a la cita. Para el Círculo de Especialistas en Derecho, la respuesta de Porras dependerá de la interpretación que le dé al artículo con el que Arévalo fundamenta la invitación. Si lo interpretamos con su mayor amplitud, pues sí hay una obligación de coordinar, y para hacer efectiva esa obligación nos tenemos que reunir, tenemos que hablar, tiene que haber una confianza, un intercambio de información, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, el artículo constitucional no dice de forma expresa que la fiscal está obligada a acudir a juntas con el presidente. Un artículo de la ley orgánica del MP sí obliga a la fiscal a ir a reuniones del gabinete, pero ese no fue el que Arévalo utilizó para citar a Porras. Independientemente si tiene obligación de ir o no, el no acudir, pues ya haría percibir una animadversión, ¿verdad?, por parte de la fiscal presidente, que no sería nada nuevo porque llevamos meses viendo una confrontación entre el MP y el partido ahora oficial, etcétera. Desde julio de 2023, Arévalo y Porras han mantenido tensión por las investigaciones que el Ministerio Público abrió en contra del Tribunal Supremo Electoral y el Movimiento Semilla, luego de que Arévalo pasara al balotaje de los comicios. Organizaciones nacionales e internacionales señalaron a la jefa del MP de tratar de impedir la investidura de Arévalo. En varias ocasiones antes de asumir la presidencia, Arévalo afirmó que le solicitaría la renuncia a Porras, pero en la carta que le envió esta semana no lo hizo. Fuentes del partido Semilla informaron que podría pedírsela en la junta del miércoles. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y una semana después de tomar posesión las nuevas autoridades de gobierno, pues se han sumado en los últimos días los funcionarios de otras entidades como viceministerios de Cultura y Deportes y diferentes carteras de gobierno. Así que a continuación le presentamos un resumen de los últimos nombramientos. Tras recibir el aval del Pleno del Congreso para tomar una licencia por tiempo indefinido y no ocupar su curul como diputado en este momento, Jonathan Mencos fue juramentado la noche del viernes como el último de los 14 ministros que estarán al frente de las carteras del Ejecutivo. Mencos estará a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas y con su juramentación por parte del presidente Bernardo Arévalo se completó el nombramiento de los ministros del gabinete actual. Sin embargo, Mencos en cualquier momento puede retomar su curul en el Congreso. Otro de los nombres que se suma a las filas en los cargos
puestos de dependencias estatales es Julio Saavedra, quien fue juramentado como nuevo Procurador General de la Nación en sustitución de Welmer Gómez González, quien puso a disposición su cargo hace algunos días. Saavedra es un abogado laboralista y también ha brindado asesoría en temas civiles y mercantiles y ahora será el abogado del Estado de Guatemala. A este nombramiento se suma la presentación de los 4 viceministros del Ministerio de Comunicaciones que fueron dados a conocer hace algunos días, y así se completan los cuadros de uno de los ministerios con mayor manejo de recursos. En el listado se nombró a Paola Constantino como viceministra de Edificios Estatales, a Jorge Luis Contreras Herrera como viceministro de Transportes, a David Soler como viceministro de Comunicaciones y a Luis Augusto Castillo como viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. De momento son algunos de los últimos nombramientos que se han dado a conocer para la administración del nuevo gobierno. Sin embargo, hay carteras como la de Salud que de momento mantiene a los viceministros del gobierno anterior. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro. Y el Ministerio de Salud Pública, ahora liderado por el doctor Oscar Cordón, requirió a la Contraloría General de Cuentas hacer una auditoría a los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt, que son los principales centros de atención públicos, así como a la Dirección Administrativa de la cartera sobre los procesos realizados en 2023. La auditoría también abarca todo lo actuado en cuanto a los inventarios de medicamentos y vacunas durante la gestión del gobierno de Alejandro Yamatei cuando se presentó la emergencia del COVID-19. Según el comunicado gubernamental, esta revisión que pidió el nuevo ministro busca garantizar los procesos de transparencia y que la población recupere la esperanza de contar con un gobierno que velará por su derecho a mejores servicios de salud. Y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, presidido ahora por la ministra Jazmín de la Vega, también anunció que pedirá auditorías exhaustivas en los contratos de obras a cargo de la Dirección General de Caminos, la Unidad de Conservación Vial Covial y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado. La cartera anunció en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, que la ministra decidió remover a los directores de las unidades ejecutoras del ministerio y que encontró contratos lesivos para el Estado, por lo que iniciará acciones legales para recuperar la institución. Y por cierto, les cuento que esta madrugada se registró un incendio en las instalaciones de la Dirección General de Caminos. Esto supuestamente por un cortocircuito. Sin embargo, este es el tercer siniestro que se registra en instalaciones estatales en los últimos meses. El recuento de los daños en la siguiente nota. Un supuesto cortocircuito en uno de los talleres donde antes funcionaba una carpintería habría provocado un incendio en instalaciones de la Dirección General de Caminos. Las llamas alcanzaron 2 vehículos de la dependencia, los cuales, a decir del Ministerio de Comunicaciones, ya habían sido dados de baja. Según el relato, a las 3:30 de la mañana de este domingo comenzó el fuego en uno de los talleres, consumiendo este espacio, así como una bodega del área de inventario, y se extendió hasta parte de un predio donde se encontraban algunos automotores. El Ministerio de Comunicaciones, mediante un comunicado, argumentó que el incendio no afectó documentos o archivos importantes. También explicaron que se presentará una denuncia ante el Ministerio Público para investigar si el incendio fue provocado. Para controlar las llamas, los cuerpos de socorro emplearon más de 10,000 galones de agua y tardaron aproximadamente 1 hora y media en controlarlo, derivado de la magnitud del siniestro. Este es el tercer incendio que se registra en dependencias del Estado en los últimos meses. Por ejemplo, el 3 de diciembre del año pasado se registró un siniestro en uno de los sótanos de la sede central del Registro Nacional de las Personas sobre la calzada Roosevelt debido a un supuesto cortocircuito en una agencia bancaria del edificio. Sin embargo, se descartó daños en archivos de la dependencia. Se suma el incendio de la noche del 31 de diciembre en una de las bodegas del IX en la zona 5, el cual consumió por lo menos 30 motocicletas nuevas que permanecían en este lugar. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
Y el próximo jueves se llevará a cabo en el Parlamento Centroamericano la elección de los cargos de vicepresidente y secretario de la bancada Guatemala, y hasta el momento se han presentado 3 planillas de quienes buscarán integrar la directiva del Estado guatemalteco ante este órgano. Entre los postulantes a la vicepresidencia se encuentran los diputados Carlos Barreda, Carla Gutiérrez y Neri Medina, mientras que para la secretaría se postularon el exministro de Desarrollo Raúl Romero, así como Roberto Castillo y Marta Zuleta. La votación será el próximo jueves. Sin embargo, no se ha confirmado si será en una sesión virtual o presencial. ¿Qué tienen en común un cepillo de dientes, un corazón bien cuidado y una tableta? Los volcanes de Fuego y Santiaguito mantienen explosiones fuertes y lanzan ceniza en comunidades aledañas. Al volver le contamos más. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le contamos cuál es el pronóstico del tiempo para los siguientes días, en donde se espera el ingreso de un nuevo frente frío, así que tómelo en cuenta. ¿Cómo será el clima para esta semana? Bueno, según el INSIBUME habrá viento de ligero a moderado, además no se descartan lloviznas y además el fin de semana podríamos tener el ingreso del frente frío número 13. Según la previsión del INSIBUME, la velocidad del viento se mantendrá entre los 20 y los 30 kilómetros por hora. Además, persistirá el frío por la noche y madrugada, principalmente en el occidente del país y en algunas zonas del altiplano central, por lo que recomiendan abrigarse. Pese a esta condición, no se descartan lloviznas o lluvias al final de la tarde. Todo esto está asociado con un sistema de alta presión al norte del país. A mediados de semana el clima podría mejorar y se mantendrá un ambiente cálido y habrá un ligero aumento en la temperatura por la tarde y noche e incluso neblina al amanecer, principalmente en áreas montañosas. Para el próximo fin de semana el ente científico monitorea los efectos de un frente frío que sería el número 13 de la temporada, sumado a un sistema de alta presión que podrían generar lluvias en el norte, el Caribe y la franja transversal del norte. Para esta semana la perspectiva meteorológica establece que habrá pocas nubes, pero con alta radiación solar. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el fin de semana los volcanes de Fuego y Santiaguito presentaron explosiones fuertes y además la expulsión de ceniza que cayó en varias comunidades cercanas a los colosos. Según el INSIBUME, mediante un boletín, han informado que en el caso del volcán de Fuego las explosiones llevan consigo balísticos, por lo que es peligroso ascender o descender a la meseta de este volcán, mientras que en el caso del Santiaguito, el ente científico recomendó no acercarse a las áreas de los domos ni permanecer cerca de las barrancas por los flujos piroplásticos. Dije piroplásticos y son piroclásticos, ¿verdad? Ajá, perdón. Disculpen. Bueno, y también les cuento que este fin de semana los volcanes de Fuego y Santiaguito presentaron explosiones fuertes y además la expulsión de ceniza que cayó en varias comunidades cercanas a los colosos. Según el INSIBUME, que mediante un boletín manifestó que en el caso del volcán de Fuego las explosiones llevan consigo balísticos, por lo que es peligroso ascender o descender a la meseta del volcán, mientras que en el caso del Santiaguito, el ente científico recomendó no acercarse a las áreas de los domos ni permanecer cerca de las barrancas por los flujos piroclásticos del coloso. Y
Y luego de 10 días de registrarse un incendio forestal en el Cerro Pecul, continúa la labor de rescate interinstitucional de voluntarios para sofocar el siniestro. Actualmente se ha controlado un 90% del incendio y se ha logrado sofocar en un 50%. Más de 750 personas han trabajado durante estos 10 días. De forma preliminar, se conoce que el incendio ha dañado 220 hectáreas, afectando la flora y la fauna de la región, mientras voluntarios de la comunidad, miembros del ejército y bomberos forestales continúan trabajando para evitar un mayor daño al ecosistema. Existen 3 focos en el lado oeste del Cerro Pecul, en el cual pues se ha buscado los accesos y se ha tenido un monitoreo derivado a los accesos limitados en el área y que pondría en riesgo al personal operativo. Las acciones destinadas para el día de hoy también van encaminadas a poder fortalecer las brechas cortafuego que ya se tienen establecidas por parte de la comunidad, reforzarlas y poder liquidar todo ese material combustible pesado que aún se sigue consumiendo. Comunitarios de Aldea Pasac, del municipio de Nagualá, en el departamento de Sololá, han apoyado con voluntarios y alimentos para quienes trabajan en el cerro. Actualmente realizan una colecta de víveres para apoyar a quienes trabajan para sofocar las llamas. Ahorita pues estamos recaudando los víveres para dar tan siquiera pues una cena para las personas que están subiendo. Pobladores de la Bucacosta de Sololá piden ayuda al gobierno central, ya que en este cerro nacen los principales ríos que abastecen de agua a 3 departamentos. Hacemos un llamado a las empresas, a la presidencia de la República que acaba de tomar posesión, que nos puedan brindar algunos apoyos básicos para nuestra gente que está luchando y combatiendo el incendio. Fuentes del INAU señalan que lo más complicado del incendio es que está consumiendo árboles, por eso no han logrado apagarlo. Agregan que los árboles por el tipo de incendio se consumen por dentro y crean una brasa. Expertos forestales señalan que los incendios pueden ser superficiales, subterráneos, de copa o aéreos y mixtos. Desde Nagualá, Sololá, reporta Marvin Tunches. Y la unidad de conservación vial Covial aún no tiene fecha para desmontar el puente provisional del kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico en Villanueva. El paso en esa carretera fue interrumpido, como ustedes recordarán, hace 5 meses debido a un socavón. De acuerdo con Covial, el segundo puente permanente podría ser inaugurado justo antes de la Semana Santa, que ocurrirá en los últimos días de marzo. Antes de desmontar el paso provisional, las autoridades deben mover un poste de luz y parte del tendido eléctrico en el sector. Para que no exista ningún tipo de riesgo cuando la maquinaria esté trabajando y que pueda existir algún problema, algún accidente, que esta maquinaria tope con algún cable de alta tensión y que se genere algún tipo de accidente laboral y que también vaya a perjudicar en el abastecimiento de la energía eléctrica en el sector, ¿verdad? Luego de reubicar el poste de luz, Covial empezará a levantar el segundo puente, que ofrecerá 3 carriles en dirección hacia la capital. La obra costará alrededor de 18 millones de quetzales. Debería quedar igual al puente por el que los vehículos pueden transitar hacia el sur. Este fue habilitado a mediados de diciembre y también tiene 3 carriles. Pero esperamos que la ejecución de este puente pueda reducirse en cuanto a tiempos, tomando en cuenta que la misma se va a realizar en temporada de verano o en temporada sin lluvias, y esto nos ayude a que los trabajos puedan realizarse de manera más pronta. Estos puentes son la respuesta que las autoridades de comunicaciones dieron al socavón que se tragó la carretera en este punto de Villanueva a inicios de agosto de 2023. La emergencia que afectó a los más de 150,000 pilotos que a diario circulan por esta arteria ocurrió debido al mal estado de los colectores, la carga vehicular y una falla geológica. Con imágenes de Óscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler.
Vamos ahora a los sucesos. 3 personas perdieron la vida cuando un automóvil y un camión chocaron en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico este domingo. Los bomberos voluntarios informaron que las víctimas, cuya identidad se desconoce, viajaban en el vehículo que por razones desconocidas también colisionó con la unidad de transporte pesado y quedó destruido de la parte frontal. Socorristas informaron que utilizaron equipo especial para sacar los cuerpos del carro accidentado. Provial informó también que reguló el tránsito en el sector y que temporalmente estuvo interrumpido el paso en los carriles izquierdos en ambos sentidos de la ruta. Y en otros sucesos, el piloto de un cabezal perdió el control y cayó junto con su rastra en una hondonada de aproximadamente 15 metros de profundidad. Esto sucedió en el kilómetro 174 de la ruta interamericana. Los cuerpos de socorro fueron alertados sobre el accidente a eso de las 3 de la madrugada. Sin embargo, al llegar al lugar no lograban encontrar el cabezal. Además, tras una inspección se determinó que había caído en la hondonada, por lo que debieron descender al barranco para extraer al piloto, quien fue trasladado con heridas al Hospital Regional de Occidente en Quetzaltenango. Y 2 buses que permanecían abandonados en la calzada San Juan y 31 Avenida de la zona 7 de la ciudad de Guatemala se incendiaron la mañana del sábado por causas que hasta el momento se desconocen. Estas unidades, conocidas como tomates, dejaron de circular luego de la pandemia por COVID-19 y permanecían abandonadas en el sector, ya que no contaban con placas y ninguna persona se acercó al lugar para reclamar por los buses. Las llamas en las unidades generaron una alarma en las personas que transitaban por el sector. Sin embargo, con el paso de los minutos, el siniestro fue controlado por los cuerpos de socorro. Y también les cuento que policías procedieron a la aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos del guatemalteco Melvin Hilario Estrada Flores, de 35 años, alias Layo, quien fue interceptado en un centro comercial de Coatepeque, Quetzaltenango. Estados Unidos lo requiere por delitos relacionados al narcotráfico. Es el tercer detenido con fines de extradición en lo que va del año. Según el comunicado de la Policía Nacional Civil, Estrada Flores es requerido para comparecer a juicio por la Corte Distrital de los Estados Unidos por conspiración para manufacturar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla de cocaína con la intención de importarla ilegalmente hacia los Estados Unidos. Y una caravana de por lo menos 500 migrantes, en su mayoría venezolanos, que partió desde Honduras el sábado, se desintegró al llegar a territorio guatemalteco y solo aproximadamente unos cuantos siguieron su travesía rumbo a los Estados Unidos, ya que contaban con los documentos para poder transitar por Guatemala. La mayoría de los migrantes retornaron a Honduras ante los cercos policiales que se instalaron en los puntos fronterizos de El Corinto, Florido y Agua Caliente. Esta fue la primera caravana de migrantes que se ha conformado este año. Según Migración de Guatemala, pues las autoridades de Honduras les han alertado sobre un nuevo grupo que podría conformar una nueva caravana. Y esta tarde hubo una reunión de la Autoridad Migratoria Nacional dirigida por la vicepresidenta Karin Herrera para definir un plan por las movilizaciones. No grabes, hombre, vos dale. Bueno, ahora les cuento que este domingo familiares y amigos de Luz María López Morales acudieron a la avenida Simeón Cañas en la zona 2 de la ciudad de Guatemala para honrar su memoria a 3 años de su asesinato. Hace 3 años el cuerpo de Luz María del Rocío López Morales fue localizado sin vida con señales de violencia en la avenida Simeón Cañas en la zona 2 de la capital. Tras dictarse sentencia en este caso, por orden de juez se colocó una placa en su memoria y se construyó un monumento. Este domingo sus familiares y amigos acudieron para recordarla. Pues nosotros contentos, ¿verdad? Que se logró la sentencia de 50 años, ¿verdad?
que recordemos que sean los años que sean, nunca nada nos va a volver a Luz María, y recordándole a la sociedad que esto no es normal, que exigimos al sistema de justicia que se esclarezcan muchos casos más que están pendientes de muchas mujeres víctimas de femicidio. Aunque Jorge Rafael Sea Mejía, esposo de la víctima, ya fue condenado a 50 años de prisión por su muerte, los familiares y amigos de Luz María aún tienen el vacío de su ausencia y llaman al sector justicia para que se esclarezcan más casos similares. Pues recordando, ¿verdad?, que hace 3 años acá, en este tragante que vemos acá, dejaron el cuerpo de Luz María, ¿verdad? Recordando que fue asesinada por el que era su esposo, conmemorando hoy 3 años, ¿verdad?, de su trágica muerte a manos de su esposo. Luz María fue reportada como desaparecida el 20 de enero del 2021 y 2 días después su cuerpo fue localizado sin vida en Avenida Simeón Cañas, cerca de una sede del Ministerio Público, entidad en la que ella laboraba. El INASIF expuso en su momento que Luz María murió estrangulada, sin embargo su cuerpo presentaba quemaduras de 3er grado, según los peritajes que fueron presentados durante el juicio por este caso. Con imágenes de Oscar Vázquez, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Regresamos a las noticias nacionales para hablar de las previsiones de la semana. Nos enlazamos hasta la sala de redacción de Prensa Libre con el periodista Henry Montenegro. Buenas noches, Henry. Y bueno, ¿qué se espera para esta semana? Primero, la atención está centrada para el próximo miércoles, esto por la invitación que ha girado el presidente de la República, Bernardo Arévalo, a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, para que pueda acudir a una reunión al Palacio Nacional de la Cultura ese día y poder entregar alguna información que ha requerido el presidente de la República. Ha surgido todo tipo de no acudir, sin embargo. Ok. Vamos de nuevo a las noticias nacionales y para hablar de las previsiones de la semana nos enlazamos hasta la redacción de Prensa Libre con el periodista Henry Montenegro. Buenas noches, Henry. Hola Alejandra, muy buena noche, qué gusto saludarte. Y bueno, ¿qué se espera para esta semana? Primero, la atención está centrada para el próximo miércoles, esto por la invitación que ha girado el presidente de la República, Bernardo Arévalo, a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, para que pueda acudir a una reunión al Palacio Nacional de la Cultura ese día y poder entregar alguna información que ha requerido el presidente de la República. Ha surgido todo tipo de interpretaciones sobre si la fiscal debe o no acudir, sin embargo, esto lo sabremos hasta el próximo miércoles cuando se concrete o se llegue la hora de esta reunión en el Palacio Nacional. Pero además, ¿qué se espera? Bueno, te quiero contar que mañana también se tiene prevista que se lleve a cabo la primera reunión del gabinete de gobierno, es decir, los 14 ministros que fueron, en este caso, nombrados por el presidente de la República deben reunirse ya para comenzar con algún tipo de acciones. Pero además, en otro organismo, ¿qué más pasa? Por ejemplo, en el Congreso de la República también mañana se tiene previsto que se lleve a cabo la primera reunión de la nueva Junta Directiva que fue electa el pasado viernes, esto luego de una orden de la Corte de Constitucionalidad para repetir este proceso y que ahora el Congreso es presidido por el diputado Nery Ramos y mañana se llevará a cabo la primera reunión para determinar cuándo se lleva a cabo la instancia de jefes de bloque, así como también los días en los cuales se programarán las sesiones plenarias en el Congreso. Pero a grandes rasgos, eso es lo que se prevé para esta semana.